Las palabras que usamos no solo expresan lo que pensamos, sino que también tienen el poder de influir en la realidad que nos rodea. En el budismo, el discurso es una herramienta poderosa que puede crear tanto armonía como caos, dependiendo de cómo lo utilicemos. Cada palabra que pronunciamos tiene una vibración energética que afecta tanto nuestro bienestar personal como el de los demás. La energía positiva o negativa que atraemos a nuestras vidas está profundamente influenciada por la manera en que nos comunicamos. Si usamos palabras llenas de compasión, verdad y entendimiento, contribuimos a la creación de un entorno armonioso. Por el contrario, cuando caemos en discursos cargados de ira, frustración o resentimiento, estamos sembrando semillas de desarmonía que regresan a nosotros de una u otra forma. Es crucial ser conscientes del impacto de nuestras palabras. No solo moldean nuestro presente, sino que también proyectan el tipo de energía que atraeremos en el futuro. Las enseñanzas budistas nos invitan a reflexionar antes de hablar, asegurándonos de que nuestras palabras estén alineadas con la paz, la bondad y el respeto, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. Uno de los principios fundamentales del budismo es el discurso correcto, que forma parte del noble óctuple sendero hacia la iluminación. Este principio enseña que debemos hablar de manera que nuestras palabras beneficien a los demás, promoviendo la armonía y la comprensión en lugar del conflicto. Buda enseñaba que el sufrimiento a menudo nace del mal uso del lenguaje, ya sea a través de mentiras, críticas hirientes o discusiones innecesarias. El discurso correcto no se refiere solo a lo que decimos en voz alta a los demás, sino también a la manera en que hablamos con nosotros mismos. Las palabras que elegimos en nuestro diálogo interno pueden ser constructivas o destructivas. El budismo pone gran énfasis en la necesidad de cultivar un discurso interno lleno de compasión, lo que nos ayuda a superar el sufrimiento personal y alcanzar una mente más tranquila y centrada. Al ser conscientes de nuestras palabras, tanto externas como internas, comenzamos a transformar nuestra experiencia de vida. El lenguaje se convierte en una herramienta de poder para cultivar la bondad, reducir el sufrimiento y abrir el camino hacia una vida más equilibrada y en paz, tanto para nosotros mismos como para quienes nos rodean. Las palabras son mucho más que simples sonidos o letras. Son fuerzas poderosas que construyen nuestra percepción del mundo. Según la sabiduría budista, la forma en que hablamos influye directamente en cómo experimentamos la realidad. Si describimos nuestra vida usando términos negativos, nuestra mente comenzará a identificar solo problemas y obstáculos, moldeando una realidad llena de sufrimiento. Por el contrario, cuando utilizamos palabras positivas y llenas de esperanza, abrimos la puerta a nuevas oportunidades y soluciones. Esto no significa ignorar los problemas, sino abordarlos desde una perspectiva más compasiva y constructiva. El lenguaje que elegimos puede ser la diferencia entre enfrentar un desafío o sentirnos derrotados antes de siquiera intentarlo. El budismo enseña que somos los creadores de nuestra propia realidad, y una de las formas en que manifestamos esa realidad es a través de las palabras. Al ser conscientes del poder del lenguaje, podemos empezar a utilizarlo como una herramienta para transformar nuestras vidas, promoviendo un ambiente de crecimiento personal y paz interna. Algunas palabras parecen tener un peso mayor que otras. Estas palabras, cargadas de emoción, pueden desencadenar reacciones fuertes tanto en quien las pronuncia como en quien las escucha. La sabiduría budista sugiere que esto se debe a la energía que asociamos con ciertos términos, especialmente aquellos que reflejan miedo, odio o sufrimiento. Estas palabras tienen una capacidad única para atraer energías negativas si se utilizan de manera inconsciente o repetitiva. Por ejemplo, palabras como fracaso o imposible no solo nos limitan mentalmente, sino que también envían un mensaje al universo de que estamos cerrando puertas antes de explorarlas. El budismo nos invita a observar el tipo de energía que nuestras palabras están proyectando, recordándonos que todo lo que decimos tiene una consecuencia energética en nuestras vidas. Antes de seguir explorando este fascinante tema, aprovecha este momento para suscribirte al canal y darle un me gusta a este video. Esto nos ayuda a seguir creando contenido valioso y a compartir esta sabiduría con más personas que lo necesitan. Gracias por tu apoyo. El karma, en su esencia, es la ley de causa y efecto, y esto también se aplica al lenguaje. En el budismo, se cree que nuestras palabras tienen el poder de generar karma,
es decir, las consecuencias de nuestras acciones, ya sean buenas o malas, volverán a nosotros en algún momento. Esto significa que lo que decimos, especialmente si es dañino o malintencionado, inevitablemente regresará, causando más sufrimiento en nuestras vidas. Por el contrario, cuando hablamos con amabilidad, respeto y compasión, estamos generando karma positivo que nos ayuda a atraer más energía positiva. Esta es una de las razones por las cuales el budismo pone tanto énfasis en la importancia del discurso correcto. Nuestras palabras son una de las herramientas más poderosas para sembrar el karma que luego experimentaremos en nuestra vida. Ser consciente del poder del karma verbal es un recordatorio constante de que debemos elegir nuestras palabras cuidadosamente. Lo que decimos hoy puede convertirse en la realidad que viviremos mañana. Si deseamos una vida de paz y armonía, es esencial que nuestras palabras reflejen esos mismos valores. Palabra 1. Odio, la semilla de la destrucción interna. El odio es una de las emociones más destructivas que un ser humano puede experimentar, y cuando se expresa verbalmente, esa energía negativa se multiplica. En el budismo, el odio se considera una de las 3 toxinas mentales, junto con la ignorancia y el apego. Cada vez que pronunciamos palabras llenas de odio, no solo estamos lastimando a otros, sino que también estamos envenenando nuestra propia mente y corazón. Cuando decimos odio, ya sea dirigido a nosotros mismos, a otras personas o incluso a situaciones, creamos una barrera que nos impide experimentar la paz interior. Este sentimiento, repetido constantemente, comienza a moldear nuestra percepción del mundo, donde todo parece ser una amenaza o una fuente de frustración. En última instancia, el odio bloquea nuestro crecimiento espiritual y personal. El budismo nos enseña a practicar el metta, o la bondad amorosa, como antídoto al odio. A través de la meditación y la reflexión, podemos empezar a cambiar nuestras palabras y pensamientos, transformando el odio en compasión, tanto hacia nosotros como hacia los demás. Las palabras amables tienen el poder de disipar las sombras del odio y atraer energía más positiva. Palabra 2. Fracaso. ¿Cómo el verbo define nuestro camino? La palabra fracaso lleva consigo una carga inmensa de negatividad. Al decir que hemos fracasado o que algo es un fracaso, estamos decretando una derrota antes de tiempo. En el budismo no existe un concepto absoluto de fracaso, ya que todo es parte de un ciclo de aprendizaje y evolución. Cada obstáculo es una oportunidad para crecer, y etiquetar algo como un fracaso solo limita nuestro potencial. Cuando decimos fracaso, estamos condicionando nuestra mente a creer que no hay forma de superar el reto, lo cual afecta nuestra autoconfianza y nuestras futuras decisiones. Esta palabra es especialmente peligrosa porque crea una narrativa en la que cada error es definitivo, en lugar de ser parte de un proceso más amplio de aprendizaje. El budismo nos anima a ver los desafíos con ojos compasivos y a reemplazar el término fracaso por oportunidad de aprendizaje. Al cambiar la forma en que nos expresamos, también cambiamos la forma en que enfrentamos nuestras dificultades, transformando posibles derrotas en valiosas lecciones para el futuro. Palabra 3. Problema. ¿Ves obstáculos o oportunidades? La palabra problema es comúnmente utilizada para describir cualquier dificultad que enfrentamos en la vida. Sin embargo, en el contexto budista, lo que consideramos un problema es simplemente una parte natural del camino. Las dificultades no son más que oportunidades disfrazadas, destinadas a hacernos más fuertes y sabios. Si cambiamos nuestra percepción, podemos transformar cada problema en un reto que nos impulsa hacia el crecimiento. Cuando usamos la palabra problema, solemos asociarla con algo que necesita ser resuelto de inmediato, lo que genera ansiedad y frustración. Esta actitud reactiva nos impide ver las lecciones que cada desafío trae consigo. De hecho, el budismo sugiere que la vida es un flujo constante de desafíos y nuestra paz interior depende de cómo los enfrentemos. Una forma poderosa de cambiar esta perspectiva es reemplazar la palabra problema por términos como reto o desafío. Esto nos permite abordar la situación con una mentalidad más abierta y positiva, lo que facilita la búsqueda de soluciones y reduce el impacto de la energía negativa asociada con la palabra problema. Palabra 4. Nunca, limitando el potencial con barreras inexistentes. La palabra nunca es una de las más limitantes que podemos usar. Decir que nunca podremos lograr algo es, en esencia, renunciar a cualquier posibilidad de éxito antes de siquiera intentarlo. En el budismo,
La práctica de la mente abierta y el desapego de las ideas rígidas es clave para el crecimiento personal. Usar la palabra nunca es cerrar las puertas a nuevas oportunidades que podrían estar a nuestro alcance si simplemente cambiamos nuestra forma de pensar. El uso frecuente de nunca no solo afecta nuestra percepción de nosotros mismos, sino también cómo interactuamos con el mundo. Cada vez que decimos nunca, estamos creando una barrera psicológica que impide que nuevas experiencias y aprendizajes entren en nuestras vidas. Es una palabra que, en lugar de protegernos, nos aísla de las infinitas posibilidades que el universo nos ofrece. Para contrarrestar esta energía negativa, el budismo nos invita a sustituir nunca por expresiones más abiertas, como aún no o en este momento. Estas frases nos permiten mantener una mentalidad flexible y receptiva, creando un entorno en el que el crecimiento y el cambio son posibles. Al cambiar nuestras palabras, también cambiamos nuestras creencias y, en última instancia, nuestra realidad. Palabra 5. Miedo, la trampa psicológica que atraemos con frecuencia. El miedo es una de las emociones más universales y paralizantes que los seres humanos experimentan. Sin embargo, en el budismo, el miedo se considera una ilusión que proviene de nuestra mente, creada por la ignorancia y el apego. Cuando verbalizamos nuestro miedo constantemente, estamos alimentando esa ilusión, dándole poder sobre nuestras vidas y decisiones. Decir tengo miedo con frecuencia puede convertirse en una profecía autocumplida, atrayendo situaciones que refuerzan ese miedo. Este ciclo perpetúa la energía negativa y nos mantiene atrapados en un estado de parálisis emocional y mental. El miedo, cuando se expresa sin control, no solo nos afecta a nivel personal, sino que también proyecta esa energía hacia los demás, generando un ambiente de tensión. El budismo nos enseña que la mejor forma de enfrentar el miedo es reconocerlo, pero no darle poder. Al cambiar nuestras palabras y decir estoy enfrentando mis miedos en lugar de tengo miedo, empezamos a transformar esa energía negativa en una fuente de fortaleza. En lugar de ver el miedo como una barrera, lo podemos convertir en una oportunidad para crecer y avanzar hacia una mayor paz interior. Palabra 6. Culpa, el dolor que se refuerza en el ciclo del sufrimiento. La culpa es una emoción profundamente arraigada en la mente humana y cuando se verbaliza, perpetúa un ciclo de sufrimiento. En el budismo se enseña que el apego a las emociones negativas como la culpa impide el crecimiento espiritual y nos mantiene atrapados en un estado de malestar. Cada vez que decimos me siento culpable o es mi culpa, reforzamos esa emoción, lo que nos lleva a recrear el dolor una y otra vez. La culpa, en muchos casos, está relacionada con expectativas no cumplidas o con la incapacidad de perdonarnos a nosotros mismos. Cuando pronunciamos palabras de culpa, estamos reviviendo nuestros errores del pasado y anclándonos en una realidad que no permite el cambio ni el aprendizaje. Esto no solo afecta nuestra salud mental, sino también nuestras relaciones con los demás, ya que proyectamos esa energía de culpa en nuestro entorno. El budismo nos invita a practicar el perdón tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Al cambiar las palabras de culpa por expresiones de compasión y entendimiento, rompemos el ciclo de sufrimiento y comenzamos a liberarnos de la carga emocional. Así, las palabras que usamos pueden ser herramientas para la sanación en lugar de cadenas que nos atan al dolor. Palabra 7. Envidia, comparaciones que corroen el alma. La envidia es una de las emociones más destructivas que el ser humano puede experimentar, y el simple acto de verbalizarla puede intensificar su impacto. En el budismo, la envidia es vista como una forma de ignorancia que surge del apego al ego y la comparación constante con los demás. Cuando decimos envidio o ojalá tuviera lo que ella tiene, estamos minando nuestra paz interna y alejándonos del principio budista de satisfacción con el presente. Verbalizar la envidia refuerza una narrativa en la que siempre nos falta algo, creando un vacío constante en nuestras vidas. Esta sensación de insuficiencia nos aleja de la gratitud y nos impide apreciar lo que tenemos en el aquí y ahora. Además, la envidia distorsiona nuestras relaciones, ya que proyectamos frustración y resentimiento hacia quienes creemos que tienen algo que nos falta. El antídoto para la envidia, según las enseñanzas budistas, es la mudita, o la alegría empática por la felicidad y el éxito de los demás. Al practicar esta virtud, nuestras palabras empiezan a reflejar una mente libre de comparaciones, llena de satisfacción y gratitud. En lugar de envidiar,
aprendemos a celebrar las bendiciones de los demás, lo que a su vez atrae más energía positiva hacia nuestras propias vidas. Palabra 8. Ira, el combustible del caos interno. La ira es una emoción que puede apoderarse de nosotros de forma súbita y feroz, y cuando se expresa con palabras, su impacto puede ser devastador. En el budismo, la ira es considerada una de las emociones más destructivas, ya que nubla nuestro juicio y nos lleva a actuar impulsivamente, generando más sufrimiento tanto para nosotros como para quienes nos rodean. Las palabras de ira son como fuego. Una vez que se desatan, pueden consumir todo a su paso. Cuando decimos cosas en un estado de ira, a menudo no somos conscientes del daño que esas palabras pueden causar. Expresiones como te odio o me haces enfurecer no solo proyectan negatividad hacia el exterior, sino que también generan caos en nuestra mente y cuerpo, afectando nuestra salud emocional y física. La ira verbalizada puede romper relaciones, generar resentimiento y perpetuar ciclos de conflicto. El budismo nos enseña la importancia de la paciencia y la tolerancia como métodos para domar la ira. Al ser conscientes de nuestras emociones antes de expresarlas verbalmente, podemos evitar que la ira se transforme en una herramienta de destrucción. En lugar de hablar desde un lugar de furia, podemos aprender a comunicarnos con calma, buscando soluciones en lugar de sembrar más caos. Palabra 9. Imposible, la condena. Antes de intentarlo, la palabra imposible es una de las más limitantes que podemos usar. Cada vez que decimos que algo es imposible, estamos cerrando las puertas a cualquier oportunidad antes de siquiera intentar alcanzarla. En el budismo, se cree firmemente en la capacidad del ser humano para superar sus propias limitaciones a través de la práctica y la disciplina. Decir imposible es, en esencia, rendirse sin haber luchado. Cuando decimos cosas en un estado de ira, a menudo no somos conscientes del daño que esas palabras pueden causar. Expresiones como te odio o me haces enfurecer no solo proyectan negatividad hacia el exterior, sino que también generan caos en nuestra mente y cuerpo, afectando nuestra salud emocional y física. La ira verbalizada puede romper relaciones, generar resentimiento y perpetuar ciclos de conflicto. El budismo nos enseña la importancia de la paciencia y la tolerancia como métodos para domar la ira. Al ser conscientes de nuestras emociones antes de expresarlas verbalmente, podemos evitar que la ira se transforme en una herramienta de destrucción. En lugar de hablar desde un lugar de furia, podemos aprender a comunicarnos con calma, buscando soluciones en lugar de sembrar más caos. Palabra 9. Imposible, la condena. Antes de intentarlo. La palabra imposible es una de las más limitantes que podemos usar. Cada vez que decimos que algo es imposible, estamos cerrando las puertas a cualquier oportunidad antes de siquiera intentar alcanzarla. En el budismo, se cree firmemente en la capacidad del ser humano para superar sus propias limitaciones a través de la práctica y la disciplina. Decir imposible es, en esencia, rendirse sin haber luchado. Cuando usamos esta palabra, estamos condicionando nuestra mente para que vea obstáculos insuperables donde tal vez no los haya. Esta mentalidad crea un bloqueo psicológico que nos impide aprovechar nuestro verdadero potencial. Además, imposible también tiene el poder de influir en quienes nos rodean, proyectando un aura de desesperanza y desaliento. El budismo nos invita a sustituir imposible por términos más optimistas, como difícil, pero alcanzable, o un reto que requiere esfuerzo. Este simple cambio de palabras transforma nuestra percepción de los desafíos, permitiéndonos enfrentarlos con una mentalidad más abierta y determinada. Al eliminar imposible de nuestro vocabulario, también eliminamos las barreras autoimpuestas que nos impiden avanzar. Las palabras negativas no solo afectan nuestra energía emocional, sino que también tienen un impacto directo en nuestra salud física y mental. Estudios científicos han demostrado que el uso constante de un lenguaje negativo puede aumentar los niveles de estrés, afectar el sistema inmunológico y contribuir a enfermedades como la depresión y la ansiedad. En el budismo, la mente y el cuerpo están profundamente interconectados y lo que decimos tiene un efecto poderoso en ambos. Cada palabra que pronunciamos genera una reacción química en nuestro cerebro. Las palabras de odio, miedo o desesperanza activan áreas del cerebro asociadas con la respuesta de lucha o huida, lo que aumenta los niveles de cortisol y adrenalina, hormonas que en exceso son perjudiciales para la salud.
Este ciclo de retroalimentación negativa puede perpetuarse si no somos conscientes de cómo el lenguaje afecta nuestro bienestar. El budismo sugiere que, al practicar el discurso consciente y positivo, podemos empezar a sanar no solo nuestra mente, sino también nuestro cuerpo. Palabras llenas de compasión, amor y gratitud tienen el poder de activar los centros de recompensa en el cerebro, promoviendo la liberación de hormonas que mejoran nuestro estado de ánimo y fortalecen nuestro sistema inmunológico. Así, el cambio en nuestras palabras puede ser el primer paso hacia una vida más saludable y equilibrada. En el budismo, el silencio es visto como una herramienta esencial para el crecimiento espiritual. Buda enseñaba que el silencio no es solo la ausencia de palabras, sino un espacio donde podemos encontrar claridad y paz interior. En un mundo donde las palabras y el ruido abundan, aprender a valorar el silencio nos permite desconectar de las distracciones externas y reconectar con nuestro ser interno. El silencio nos invita a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos ni apresurarnos a expresarlos. En lugar de reaccionar impulsivamente, el budismo sugiere que el silencio puede ser una respuesta sabia. Al practicar el silencio, cultivamos la paciencia y aprendemos a controlar nuestras palabras, evitando aquellos discursos que podrían generar sufrimiento para nosotros o para los demás. En última instancia, el silencio también es una forma de purificación mental. Nos permite alejarnos de la negatividad que a veces acompaña las palabras y entrar en un estado de reflexión y autoconocimiento. A través de la meditación en silencio, podemos descubrir verdades profundas sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea, ayudándonos a mantener la calma y la claridad en medio del caos cotidiano. Uno de los primeros pasos para transformar nuestra energía verbal es reemplazar las palabras negativas con expresiones positivas. El budismo nos enseña que la forma en que nos comunicamos influye en nuestra realidad, y al cambiar nuestro lenguaje, también estamos cambiando la energía que proyectamos hacia el mundo. Este proceso requiere atención y práctica, pero los beneficios son inmensos. Por ejemplo, en lugar de decir no puedo, podríamos decir estoy trabajando en ello o voy a intentarlo. Al hacer este simple cambio, estamos enviando un mensaje más optimista y esperanzador tanto a nuestra mente como a los demás. Este enfoque positivo no solo mejora nuestro estado emocional, sino que también nos ayuda a atraer soluciones y oportunidades que tal vez antes no habríamos visto. Al adoptar este hábito, comenzamos a cultivar una mentalidad de abundancia en lugar de una mentalidad de carencia. Cada palabra que decimos tiene el poder de elevarnos o hundirnos, y al ser conscientes de nuestras expresiones, podemos empezar a construir una vida más alineada con la paz, la felicidad y el bienestar. El concepto de lenguaje consciente es una práctica budista que nos invita a ser plenamente conscientes de las palabras que elegimos y el impacto que éstas tienen en nuestra vida y la de los demás. En lugar de hablar de manera impulsiva o sin pensar, el lenguaje consciente nos anima a reflexionar antes de hablar, asegurándonos de que nuestras palabras estén alineadas con la compasión y el entendimiento. Este enfoque comienza con la observación de nuestro diálogo interno. El budismo enseña que lo que decimos a nosotros mismos tiene tanto peso como lo que decimos a los demás. Si nuestros pensamientos están llenos de críticas, negatividad o autodesprecio, esto afectará directamente nuestra energía y nuestra capacidad para encontrar paz interior. Cambiar estas palabras por pensamientos de amor propio y aceptación es fundamental para transformar nuestra realidad. Al practicar el lenguaje consciente, no solo nos beneficiamos a nosotros mismos, sino que también creamos un entorno más armonioso para quienes nos rodean. Nuestras palabras tienen el poder de sanar o herir, y al ser conscientes de su impacto, podemos usar este poder para cultivar relaciones más sanas y un entorno de mayor paz y comprensión. La meditación es una práctica central en el budismo para alcanzar la claridad mental y controlar tanto el discurso interno como el externo. A través de la meditación, aprendemos a observar nuestros pensamientos sin aferrarnos a ellos, lo que nos permite evitar que las emociones negativas se conviertan en palabras o acciones perjudiciales. Este control sobre el discurso interno es esencial para mantener una mente equilibrada. El budismo enseña que muchas de nuestras palabras impulsivas provienen de emociones no procesadas. La meditación nos ayuda a reconocer estas emociones antes de que se conviertan en palabras hirientes.
Al estar más conscientes de nuestros pensamientos, somos capaces de decidir mejor cuándo y cómo hablar, transformando un posible conflicto en una oportunidad de comprensión y crecimiento. Además, la meditación no solo nos enseña a manejar el discurso negativo, sino que también nos permite cultivar un lenguaje más compasivo y sabio. A medida que entrenamos nuestra mente para estar presente y en paz, nuestras palabras comienzan a reflejar ese estado de serenidad, ayudándonos a proyectar energía positiva y atraer más armonía en nuestras vidas. En el budismo, los mantras son palabras o frases repetidas que tienen el poder de transformar la mente y el espíritu. La repetición consciente de ciertas palabras tiene un profundo impacto en nuestra energía y percepción de la realidad. Al igual que los mantras, las palabras que elegimos repetir en nuestra vida diaria tienen el poder de moldear nuestra experiencia, ya sea para atraer paz o para perpetuar el sufrimiento. Cada vez que repetimos palabras positivas como amor, paz, gratitud, estamos entrenando nuestra mente para centrarse en esas energías. Este proceso no solo cambia nuestro estado emocional, sino que también comienza a reprogramar nuestra mente subconsciente, ayudándonos a atraer más experiencias alineadas con esas palabras. Es un ciclo positivo de manifestación a través del lenguaje. Por el contrario, cuando nos aferramos a palabras negativas como odio, miedo o fracaso, estamos creando un mantra destructivo que afecta nuestro bienestar. El budismo nos enseña que somos responsables de las palabras que elegimos repetir y que al elegir conscientemente palabras que resuenen con amor y compasión, podemos transformar nuestra vida desde su núcleo. Nuestras palabras no solo afectan nuestra propia energía, sino que también influyen directamente en las personas a nuestro alrededor. En el budismo, el concepto de interdependencia sugiere que todo lo que hacemos, decimos y pensamos tiene un impacto en los demás. Cuando hablamos desde un lugar de negatividad o ira, estamos sembrando semillas de sufrimiento en los demás, lo que puede generar un ciclo de dolor. El poder de nuestras palabras reside en su capacidad para crear o destruir. Una palabra amable puede iluminar el día de alguien, mientras que una palabra cruel puede causar una herida profunda. Esta es la razón por la que el budismo pone tanto énfasis en el discurso correcto, ya que nuestras palabras tienen el potencial de generar karma, positivo o negativo, en nuestras relaciones. La responsabilidad de nuestras palabras es grande. Al ser conscientes de lo que decimos y de cómo lo decimos, podemos contribuir a un mundo más armonioso. Cada palabra pronunciada desde la compasión y el entendimiento no solo mejora nuestras propias vidas, sino que también transforma el entorno y las vidas de quienes nos rodean. El budismo nos enseña la importancia de vivir en el aquí y ahora, y esto se extiende también a nuestra forma de hablar. Muchas veces, nuestras palabras están influenciadas por preocupaciones del pasado o ansiedades sobre el futuro, lo que nos desconecta del momento presente. Sin embargo, al centrarnos en el presente, podemos hablar con más claridad, sinceridad y compasión. Hablar desde el aquí y ahora significa ser plenamente conscientes de lo que estamos diciendo y de cómo estamos afectando a los demás. Cuando estamos presentes, nuestras palabras son más auténticas y alineadas con nuestra verdadera intención. Evitamos las respuestas automáticas, las críticas innecesarias o las reacciones impulsivas, y en su lugar, elegimos el discurso con sabiduría y serenidad. Esta práctica de atención plena en el lenguaje no solo mejora nuestra comunicación, sino que también nos ayuda a cultivar una mayor paz interna. Al estar más conectados con el presente, nuestras palabras dejan de ser un reflejo de miedos o resentimientos pasados y se convierten en una expresión de la paz y el equilibrio que cultivamos en nuestro interior. La comunicación no violenta, CNV, es una herramienta poderosa que está profundamente alineada con los principios budistas del discurso correcto. Esta forma de comunicación nos invita a expresarnos de manera clara y honesta, pero sin caer en juicios o acusaciones que puedan generar conflicto. El objetivo de la CNV es crear un espacio de entendimiento mutuo y resolución pacífica de problemas. En el contexto budista, la CNV nos ayuda a practicar la compasión en nuestras palabras. Al evitar el lenguaje violento o hiriente, estamos promoviendo un ambiente de respeto y cuidado.
La CNB se basa en observar nuestras emociones y necesidades antes de hablar, lo que nos permite comunicar lo que sentimos de una manera que no genere sufrimiento en los demás. Este enfoque no solo transforma nuestras relaciones personales, sino también nuestra relación con nosotros mismos. Al practicar la comunicación no violenta, comenzamos a ser más amables y pacientes con nuestras propias emociones, lo que reduce el conflicto interno y nos ayuda a alcanzar un mayor equilibrio emocional. Así, nuestras palabras se convierten en puentes de entendimiento en lugar de barreras de separación. A lo largo de milenios, el budismo ha ofrecido profundas enseñanzas sobre el control de las emociones, especialmente cuando se trata de cómo éstas se manifiestan a través del lenguaje. Según Buda, nuestras palabras son una extensión de nuestras emociones internas, y el lenguaje descontrolado suele ser un reflejo de una mente agitada. Aprender a controlar nuestras emociones es, por lo tanto, esencial para dominar el discurso. El primer paso para controlar las emociones verbales es reconocerlas antes de que se expresen. La práctica de la meditación y la atención plena, herramientas fundamentales del budismo, nos ayudan a ser más conscientes de nuestras emociones antes de que se conviertan en palabras impulsivas. De esta manera podemos detenernos y reflexionar sobre el impacto de lo que estamos a punto de decir. A lo largo del tiempo, al aplicar estas prácticas, desarrollamos una mayor paciencia y una habilidad para comunicar nuestras emociones de manera más constructiva. Esto no solo reduce el sufrimiento causado por palabras hirientes, sino que también nos ayuda a cultivar relaciones más profundas y armoniosas, basadas en el respeto y el entendimiento mutuo. El budismo ofrece valiosas enseñanzas sobre el poder del lenguaje y cómo éste puede afectar nuestra vida y las energías que atraemos. A través de la práctica del discurso correcto, la meditación y la atención plena, podemos empezar a usar nuestras palabras como herramientas para crear una vida más positiva y equilibrada. Nuestras palabras tienen el poder de atraer lo que deseamos o de alejarnos de ello. Cuando elegimos nuestras palabras con sabiduría, no solo transformamos nuestra propia realidad, sino que también influimos positivamente en los demás. Al utilizar un lenguaje basado en la compasión, el entendimiento y la bondad, podemos romper los ciclos de negatividad y sufrimiento que a menudo perpetuamos sin darnos cuenta. El camino del budismo nos invita a ser más conscientes de lo que decimos y de cómo lo decimos, recordándonos que cada palabra cuenta. Al abrazar esta sabiduría ancestral, podemos atraer más energía positiva a nuestra vida, creando un ambiente de paz, gratitud y armonía tanto en nuestro interior como en el mundo que nos rodea.